Continuamos aquí en Poder Pensar. Ustedes saben que los temas de la economía han cobrado mucha fuerza en estos últimos tiempos, lo hemos venido hablando, sobre todo por lo que ha pasado con la economía uruguaya, una desaceleración bastante importante en lo que va de este año y también ya se veía algo en el cierre del año pasado y lo que está pasando, por supuesto, a nivel de la región. Estamos con Ignacio Muncho, el economista, para hablar justamente de uno de los temas, Ignacio, gracias por acompañarnos, que más está hoy en la prensa, que es lo que está pasando con Brasil básicamente, y mirando lo que pasa en la frontera uruguaya, los uruguayos volviendo a Brasil a llenar el carrito, se ven algunas imágenes en estas horas de eso. Gracias por venir. Un gusto estar con ustedes, José. Sí, la situación en Brasil cada día nos sorprende más por lo complejo. De hecho, ya está el tipo de cambio bastante arriba de los 4. Que ya es un dato histórico, ¿no? Es un dato histórico que no se había visto nunca en Brasil esto. Y lo que a nosotros nos importa es cómo está la paridad cambiaria que tiene Uruguay con Brasil, cómo está de caro Uruguay relativo a Brasil. Y hoy los números muestran que también estamos cerca de los niveles históricos de disparidad. O sea, hoy lo que sale 100 en Uruguay está costando, una canasta de bienes y servicios, cuesta 55 en Brasil. Niveles prácticamente similares a lo que eran en el 99. Si la gente se acuerda, el 13 de enero del 99 fue una devaluación muy fuerte en Brasil, puntual, no como ahora que ha venido siendo gradual, sino que fue de un día para el otro. Y fue el comienzo también de un largo periodo de recesión en Uruguay que terminó con la crisis del 2002. De todas formas, la situación ahora es en algunos aspectos distinto a lo que fue en aquel momento. Lo que sí no se puede desconocer es que Uruguay está carísimo, está muy caro con respecto a Brasil y hay que tomar alguna suerte de medidas para evitar seguir estando en esta situación, porque tengamos presente que Brasil es el segundo destino de nuestras exportaciones. Cuando pasa eso con Brasil al lado, ¿qué cosas se pueden hacer? O sea, ¿qué herramientas tiene Uruguay? Hay muchas herramientas para ganar competitividad, pero claramente en el corto plazo, así de urgencia, el único instrumento que puede reaccionar rápidamente es el tipo de cambio. Y aquí, ¿qué quiere decir esto? Que el dólar tiene que subir en Uruguay. Y el Banco Central está interviniendo de manera masiva para evitar esto. De hecho, ya se han gastado 2.000 millones de dólares de reservas en la intervención del Banco Central desde julio hasta la fecha para evitar que el dólar se vaya más alto de lo que está ahora y que esté en línea con lo que implicarían sus fundamentos externos, porque está siendo forzado esto, a que el dólar no suba más. ¿Y por qué está siendo forzado? Eso es un dólar que flota, pero hasta por ahí nomás. Sí, no se lo deja ir, no se lo deja respirar. ¿Por qué? Y porque la inflación en Uruguay responde mucho al dólar. Ese es un problema que tenemos, que tiene muchas razones, entre ellas que la canasta de consumo en Uruguay de importado es importante, pero también que la dolarización psicológica de la población sigue siendo muy alta, a pesar de que se ha desdolarizado mucho la parte de pasivos de la economía. Las deudas en dólares son mucho menos que en el pasado. Y eso es importante tener en cuenta, porque hoy, a diferencia del 99, para poner contraste con situaciones similares de disparidad cambiaria con Brasil, Uruguay puede tener un dólar más alto, se lo permite, que tiene deudas mucho menores en dólares. Porque hay que entender que cuando sube el dólar, se vuelve más competitiva la economía, pero si hay deudas en dólares, el costo financiero para las empresas, para la familia, incluso para el gobierno, se puede volver demasiado oneroso y más que compensar la ganancia de competitividad que te da un dólar más alto. Si tuvieras que explicar a la gente por qué pensás que el gobierno está haciendo esta política de vender dólares, decías 2.000 millones de dólares, es un monto impresionante que se ha vendido para frenar el dólar. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué tan decisiva es el tema de la inflación para que haga eso? Y es muy simple, o sea, la única forma de que la inflación no corte el 10% hoy es frenar la suba del tipo de cambio. La única forma que está viendo el gobierno, que está dispuesto a usar, porque hay caminos alternativos. Nosotros pensamos que Uruguay no puede seguir sosteniendo el dólar, Uruguay tiene que dejarlo ir. Y para dejarlo ir hay que frenar la inflación por otro camino que no sea por el dólar. Entonces, ¿y cómo se puede hacer eso? Y ahí hay algunas... No hay muchas, la verdad, porque el gobierno está confiado en que los acuerdos de precios de alimentos que se implementaron el mes pasado van a tener resultados este mes. Nosotros pensamos que es poco probable que eso pase, primero porque nunca han funcionado, no funcionan ni acá, ni en Argentina, ni en ningún lado donde se han tratado de frenar la inflación con control de alimentos, de acuerdos privados. Aquí lo único que puede funcionar y en el corto plazo es las tarifas públicas, donde el gobierno directamente puede afectar el precio sin renunciar sin llegar a un acuerdo con nadie. Forma. Sí, aquí es como la sábana corta, o sea, si uno se tapa la cabeza, los pies se destapan, pero hay que elegir qué prefiere tener tapado.
porque no hay soluciones. A esta altura estamos en una situación complicada, no hay soluciones libres de riesgo y fáciles. Nosotros pensamos que hoy se está priorizando no deteriorar más las cuentas fiscales. Estamos en 3,5% de déficit fiscal, del PBI de déficit fiscal. Porque el gobierno se ha trazado metas, además de bajar el déficit. Se ha trazado metas, estamos en una situación complicada, pero también estamos en una situación de estancamiento. O sea, la semana pasada conocimos el dato del primer trimestre del PBI, la economía está estancada si uno corrige por algunos factores puntuales como Monte del Plata y la sequía. O sea, si uno saca los dos factores que fueron excepcionales, la economía está creciendo a cero. Y para este trimestre, para ahora, donde estamos viviendo ahora, el tercer trimestre del año, también la situación está estancada. Entonces nosotros decimos, esto así, la política actual no está contribuyendo a salir de este estancamiento y hay que tomar medidas. O sea, bajar, por ejemplo, una que nosotros pensamos que se puede instaurar, sí con algún riesgo, pero menor que el que estamos viviendo, es dejar bajar las tarifas de ANCAP, la nafta. El combustible en Uruguay no ha bajado nada cuando su principal insumo se redujo a menos. Un ANCAP muy comprometido, ¿no? Sí, en cuanto a exactamente, que ha generado. Lo cierto es que ANCAP ha trasladado fundamentalmente en enero de este año, principio de año, todas las ineficiencias operativas hacia la nueva paramétrica y se dice que el precio no puede bajar porque se ha incorporado dentro de la paramétrica costos operativos de magnitud gigantesca que ya lo vimos recientemente con lo que ha salido la comisión investigadora de ANCAP. Solo para poner un número, el más contundente, la planta desulfurizadora de La Teja costó 4 veces más de lo que se había planificado al momento de comenzar las obras. Y eso se está pagando. Y eso es la razón. Eso, más que aumentaron en 1.500 los funcionarios de ANCAP desde el 2005, que se pagan subsidios importantes al UR, que hay no solo esta planta, sino el Portland y la planta de Cal, costaron mucho más de lo que se pensaba y dan pérdida. Todo eso, ese paquete y los sueldos de los funcionarios de ANCAP crecieron mucho más que el resto de los sueldos del sector público. Todo eso lo acaba de decir el ministro Astori la semana pasada, son datos públicos, pero están en los hechos traducidos en que ANCAP mantenga el precio de la nafta en Uruguay a los mismos niveles cuando el petróleo estaba a $110 por barril, hoy está a 45, y esto es lo más importante, está a 45. Y se espera que para todo el año que viene estén en el entorno de estos 45-50. Y algunos informes a nivel internacional... ¿La diferencia cambiaria sigue siendo el precio del barril la diferencia allí? Bueno, el dólar ha subido, eso ha compensado algo, pero queda espacio entre lo que ha sido la suba del dólar, pero la baja del barril ha sido tan fuerte y va a ser permanente. Se espera, incluso hay especialistas que en Estados Unidos proyectan el precio del petróleo y hablan que esto puede durar 20 años. O sea, esto llegó para quedarse, es un nuevo escenario internacional del precio del petróleo, que todavía no se ha traducido en Uruguay ningún beneficio. Y cuando estamos llenos de shocks externos negativos que están agobiando a la economía uruguaya, fundamentalmente este año de la región, lo que yo digo es que no estamos aprovechando el único positivo, que es uno de los principales insumos para producir, de todo el sector privado y público también, no se ha traducido, no ha bajado este costo cuando no hay razones lógicas para, más allá de una situación de emergencia de ANCAP, que se está pagando, pero que nosotros decimos que de acá a fin de año se podría buscar una situación alternativa y bajar el combustible todos los meses para permitir, y acá vuelvo al punto inicial, para permitir que el dólar pueda estar, de acuerdo a nuestros números, en 33 a fin de año sin que la inflación se vaya por arriba del 10%. Porque aquí no se puede tener todos los objetivos a la misma vez, hay que elegir algunos. Yo sé, una situación en que esto de los platos chinos, como le gusta decir al presidente del Banco Central, de tenerlos todos girando, ya no se puede. Entonces a uno hay que dejar que gire. Y nosotros pensamos que la situación actual amerita nuestros números indican que con la baja mensual de combustible de acá a fin de año, estoy diciendo que en septiembre baje, que en octubre baje, que en noviembre baje, que en diciembre baje 7% cada mes, estaría implicando un costo fiscal de 0,3-0,4 del PBI. Contenido, sabemos que es eso como máximo. ¿Por qué? Porque puede ser menos en la medida que la actividad económica crezca, se recupere algo porque ahora el petróleo, la nafta es más barata, el combustible es más barato y entonces el resto de la recaudación puede recuperarse. Hoy la recaudación de la DGI en lo que va del año está estancada, que es el correlato de que la actividad económica en Uruguay está planchada. Ignacio, ¿cómo ves la estrategia del gobierno? ¿Qué está pensando el gobierno de aquí al cierre del año y lo que viene? Estamos en un momento complicado, elaboración del presupuesto, en plena discusión parlamentaria. ¿Qué estrategias ves vos que están sobre la mesa? El gobierno
está en una suerte de parálisis, porque presentó un presupuesto, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un presupuesto que tiene supuestos de crecimiento económico para este año de 2,5%, para el año que viene también de 2,5% y para el 2017 de 2,8%, que fue realizado en abril y que entendemos que no fue revisado. ¿Pensás que no se llega a 2,5% este año? No, estamos bastante por debajo. De hecho, nuestros modelos de proyección que tenemos en el Centro de Economía andan en torno de 1,5 en los mejores casos. ¿Usted cree que más de 1,5 no crece el país este año? Muy difícil, tendría que darse algo muy extraordinario en los 2 trimestres que quedan, de hecho en el trimestre que queda, porque ya estamos cerrando el tercero, para que se pueda crecer a las tasas del gobierno. Pensamos que es un supuesto muy optimista y es peligroso y es audaz, como dice el gobierno. ¿Por qué? Y porque los gastos se comprometen de acuerdo a una recaudación, y la recaudación en Uruguay está atada directamente al crecimiento de la economía. La DGI recauda IVA, que es el principal ingreso, recauda IRPF si la economía está creciendo, si crecen los salarios. Si esto no crece, la recaudación no crece, pero si ya comprometimos gastos para el 2016-2017, en educación, en sistema de cuidados, en infraestructura, en seguridad, todos necesarios, porque también tenemos que entender eso. En educación, sin más gastos es difícil esperar también mejores resultados. Entonces, estamos en una cierta situación compleja, trampa, se podría decir, que estamos comprometiendo más de lo que tenemos, pero no estamos generando incentivos y poniendo dentro del presupuesto mecanismos que nos aseguren que este esfuerzo, y diría extremadamente audaz, que está plasmado en el presupuesto de gastar más que lo que tenemos, nosotros no vemos, después de haber leído las 143 páginas del mensaje presupuestal enviado al Parlamento, donde se plantea, como le gusta decir al ministro, el presupuesto es la expresión financiera del programa económico para los próximos 5 años. Ahí está plasmado lo que se espera que va a pasar en el Uruguay o que se quieren generar, qué políticas. Y no encontramos algo que nos ilusione con este sacrificio tan grande que se va a hacer y riesgo que se va a tomar. ¿Por qué? Porque no hay una reforma del Estado plasmada. Sí hay, por ejemplo, una intención de firmar compromisos de gestión con los entes autónomos, por ejemplo, las empresas públicas, para tener resultados. Pero este compromiso de gestión va a estar recién vigente en el 2017 con los órganos, y hay que ver cómo se plasma, cómo terminan siendo estos organismos de gestión, que es algo muy ambiguo, que quedó muy abierto ahí. Hay quienes dicen que el gobierno igual toma cierta precaución al anunciar un presupuesto a 2 años y después ver qué es lo que pasa. Eso es un buen punto, porque pensar en 5 años hoy, de hecho Uruguay ha quedado un poco atrasado con pretender tener un presupuesto en estos tiempos de planificar lo que va a pasar de acá a 5 años. Es anacrónico ya a esta altura, y es una buena noticia haber tenido un presupuesto a 2 años y revisarlo en las rendiciones de cuentas de forma permanente, porque la verdad que hoy no podemos pensar lo que va a pasar de acá a 5 años. Ignacio, para ir cerrando, estamos en el ciclo donde comienza a decaer, digamos, todo lo que fue el crecimiento económico del país, el desarrollo en estos últimos 10 años. Sin dudas, estamos en una etapa nueva que va a ser más complicada, porque lo primero que hay que asegurar en esta nueva etapa, donde el crecimiento va a ser magro, es mantener las ganancias sociales de la última década. Y no solo eso, sino poder dar señales para mejorar muchos aspectos estructurales y de fondo que el país tiene para poder mirar el futuro con mejores ojos. Y ahí me estoy refiriendo a situaciones que a nosotros nos preocupan y mucho, que ya se han dado señales fuertes en lo que va de este periodo de gobierno, que es en materia de educación. Queremos ver bien cuál va a ser la reforma del ADN de la educación, que nos va a permitir que haya una mejora importante en los resultados. Queremos ver cómo va a ser ahora la estrategia de inserción internacional del Uruguay cuando ya cerramos una de las puertas, que era el TISA. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a hacer para insertarnos más en el mundo? Que es una necesidad vital y urgente del país. Queremos ver qué va a pasar con la infraestructura. Se prometieron 12.000 millones de dólares, de los cuales un tercio es privado, con la asociación público-privada. Queremos ver cuándo se lleva a cabo, porque hace años que estamos diciendo que el corredor, por ejemplo, de la ruta 21 y 24 va a estar inminentemente en obras, y seguimos esperando. Entonces, el tiempo nos preocupa, la demora de estas cosas que a su vez demoran en tener resultados. Entonces, eso preocupa también, más allá de la coyuntura complicada, por lo menos a nosotros nos preocupa el futuro. O sea, hoy estamos sembrando lo que podemos ver en el futuro, y nosotros no estamos viendo que esta siembra sea muy contundente ni ágil. Ignacio, gracias por habernos acompañado, trazando un panorama, bueno, de una economía, como decías tú, que genera luces amarillas allí por
por diferentes motivos y sobre todo por lo que está pasando en lo global, ¿no? y aquí en la región. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y continuamos aquí en Poder Pensar.